En la semana estuvimos en un lugar, la pastora, mi hija y yo estuvimos en un lugar, y en ese lugar fuimos a desayunar y había una niña, una niña que se puso exactamente en el pasillo, y la niña estaba juegue y juegue, y pasaban los meseros y los meseros tenían que esquivar a la niña. Y a mí me sorprendió mucho porque los papás no le decían nada. La niña estaba en peligro de que le tiraran algo caliente. La niña estaba en peligro de que algo se derramara por temas de ella. Después la niña en su juego empieza a devolver el estómago, hace todo un batidero ahí. Pues una niña grandecita, no crean que era muy pequeñita. Pero ahí veo a la mamá de repente que se para y empieza a limpiar todo lo que la niña hace, pero la niña siguió estando en su lugar. Yo estaba inquieto porque son de esas veces, mi carácter de repente es, ¿qué hace esta niña aquí cuando es hora de escuela? De repente, ¿no? Y pon tú que por X o Y razón la niña estaba ahí, pero el tema es que los papás no les decían nada. Y esto me hizo pensar. Durante toda esta semana, nuestro pastor, tenemos sesiones y tiempo con él los días martes. Él nos estuvo compartiendo algunas cosas y hay cosas que tenemos que hablar con mucha seriedad el día de hoy. El día de hoy quiero animar, pero también exhortar, y al mismo tiempo quiero que usted y yo entendamos cuál es nuestra realidad. Así es que me quieren poner el título, por favor, de lo que vamos a hablar el día de hoy: realidad o no fantasía. Realidad, no fantasía. De las cosas más preciosas que el Señor nos ha regalado es el Evangelio. Y el Evangelio se compone no solamente de una buena noticia, sino el Evangelio es precisamente la buena noticia, pero también nos ayuda a una formación y a una educación. Pero estoy viendo actualmente los padres de familia no insisten aún dentro de la iglesia con sus hijos de formar discípulos en ellos, debido a que ellos no se sienten capaces de ser un ejemplo de discípulos como para insistirle a sus hijos: hijo, por favor, lee la Biblia. Yo veo que muchos padres dentro de la iglesia no tienen ese corazón porque no insisten en la formación discipular de sus hijos, precisamente porque los papás no se sienten un modelo, y todas estas culpas están empeorando las cosas. El detalle es que si nadie puede ayudarle a nuestros hijos a levantarlos como discípulos, no solamente para corregir las cosas que hacen mal, el Evangelio es precisamente para formar discípulos desde nuestra casa. Los discípulos no se forman en las iglesias, se forman en los hogares. Y nunca van a tomar solo el modelo de la iglesia para comenzar a querer vivir un modelo discipular de acuerdo a Cristo. Tu hijo va a tomar el modelo tuyo como padre. Y de acuerdo a esto que tú le estés enseñando, él va a creer en el Evangelio, o va a estar convencido del Evangelio por completo, o simplemente le va a costar trabajo a la hora que él tenga edad suficiente como para que él tome sus propias decisiones. Nuestros hijos simplemente van a tomar otro rumbo porque si lo que han conocido del Evangelio no se antoja. Y esta semana tuvimos una reunión con los pastores para tratar temas del Día Estatal de Oración. Y siempre previo a tratar asuntos hay un desayuno y platicamos de cosas importantes de la ciudad. Y comenzó un tema importante con los pastores acerca de una nueva generación. Y actualmente hay una generación que uno de los pastores decía: es que hay jóvenes que no son malintencionados, pero sencillamente ellos llegan a un lugar, no saludan, no tienen una educación, su comportamiento es frío, muestran fastidio por las cosas importantes en las pláticas de los adultos, y todas estas cosas se están convirtiendo en algo preocupante, y les voy a decir por qué.
Porque viene una generación que va a comenzar a batallar con una doctrina que está creciendo cada día más, y es la doctrina que el mundo está hablando el día de hoy. A mí me preocupa hasta cierto punto que no tomemos las cosas tan en serio, precisamente porque estamos omitiendo la realidad, y creo que hemos abrazado demasiado la fantasía que se publica por donde quiera. El evangelio se ha convertido en la respuesta de todas las confusiones que actualmente hay. Uno de los pastores decía, es que hay jóvenes que no son malintencionados, pero sencillamente son fríos. Le digo, sí, pero no podemos conformarnos con que ellos simplemente vengan, impongan su actitud de molestia, de fastidio, de aburrimiento, y que no les enseñemos a saludar o a ser amables. Eso no quita que nuestros jóvenes actualmente tienen que aprender a ser amables, a cómo pedir un trabajo, cómo ser humildes ante un mandato de algún tipo de autoridad dentro de su trabajo. Actualmente nadie quiere obedecer. ¿Por qué? Porque estamos creando una generación que está creciendo con una doctrina de desinterés por las cosas importantes. Tan sencillo como un saludo, como decir buenos días, buenas tardes, y estas cosas se están convirtiendo en una generación con muchas respuestas tecnológicas, pero ninguna de las respuestas a la vida, y te voy a decir por qué. Mira, vamos rápidamente al Salmo capítulo 32, versículo 8. Donde claramente la Biblia nos habla acerca que el evangelio nos es tan importante porque nos educa en una generación malvada. Y dice la escritura en el Salmo 32, versículo 8, dice, te haré entender, ¿me puedes poner la 60 por favor? Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar, sobre ti fijaré mis ojos. No te voy a dejar, joven, señorita, padre de familia, en una ignorancia para que tú camines a la deriva en tu matrimonio. No te voy a dejar a la deriva como esposo, no te voy a dejar a la deriva como esposa. Voy a caminar contigo. Quiero darte entendimiento de la vida para que tengas respuestas a aquellas cosas que parece ser que no las tiene. Y antes de analizar emociones, tenemos que entender que el camino que Dios ha elegido para nosotros, para guiar nuestra vida, no se trata de perfeccionar técnicas, sino de fortalecer una relación. Si tú has creído que el evangelio se trata solo de portarse bien, no, estás equivocado. No estamos creando técnicas, estamos perfeccionando una relación con Dios. Y entre más relación tengas tú con Él, algo te va a suceder. Y quiero precisamente hablarte de qué tipo de doctrinas son con las que nuestros hijos van a crecer actualmente y la que van a lidiar tus hijos. Yo estoy pensando en mis nietos. Yo estoy pensando que nada me garantiza de ver que mi hija está aquí adelante si sus convicciones no están totalmente fijas en Dios. Hay una corriente que prácticamente está atrapando a todos los seres humanos actualmente. Miren, actualmente hay muchas cosas con las que van a lidiar nuestros hijos, y te voy a presentar una, y quise ponerte un video, pero en realidad está tan terrible este video que la verdad es que sí está muy fuerte como para que si tú lo ves termina hasta traumático el tema. Y no sabemos si nuestros hijos tengan tanta convicción como para decir, esto no va a pasarme a mí. Escúchame bien, es que eso nadie lo puede garantizar. Solamente que tú y yo verdaderamente vivamos una realidad dentro del evangelio y que dejemos de estar fantaseando, pensando que todo está bien. Y mis amados, hay maldad que está avanzando. La raíz de todo este caos es que Dios tiene una respuesta para poder detener todas estas cosas. Y les voy a decir cuál es. Lucas capítulo 28, por favor, acompáñame.
La raíz de todo este caos en que las personas creen que no hay una respuesta para hacer un contrapeso. ¿Sabes cuál es la respuesta de Dios que todavía Él sigue creyendo? La iglesia. La iglesia es el vientre espiritual donde se desarrolla la vida de un discípulo y de un hijo de Dios, donde se inyectan y entran convicciones de amar la vida más que cualquier otra cosa, la vida de Dios. ¿Están aquí? Entonces, fíjate lo que dice Mateo capítulo 28, versículo 18. Dice lo siguiente. ¿Puedes poner la 60, hija, por favor? Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones de la tierra, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Versículo 20, Mateo 28, 20 dice: enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. Enséñenle todas las cosas, enseñen a las generaciones, enseñen. Hay una manera de aprender a ser esposo, a ser padre. Jesús dice que el discípulo aprende, el discípulo enseña. Jesús dice que lo mejor, la respuesta que crea un contrapeso contra esta maldad, es que nosotros hagamos discípulos desde nuestra casa. Y el ser discípulo no es una fantasía, es claramente que nuestros hijos tengan todas las herramientas importantes. Jesús les dijo: enséñenle, porque toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, y a ustedes les encargo que hagan esto. Es la tarea de la iglesia hacer un contrapeso contra toda esta maldad que está pasando. Y si tú dices: pastor, es que yo no tengo nada que hacer, es que escúchame bien, fuiste salvo para ser discípulos. O sea que tu labor, la razón por la que tú ahorita deberías de estar haciendo discípulos a tus hijos, es porque Dios te salvó para que tú le des a Dios una generación de discípulos en tu casa. Pero ¿qué hago si no quiere? Escucha bien, primero tú tienes que ser el discípulo. Y un discípulo no elige lo que quiere aprender. Pastor Alejandro nos mandó unos datos de una generación de jóvenes católicos que se está levantando actualmente. Cinco jóvenes importantes de una ciudad se unieron al catolicismo y los entrevistaron y les preguntaron por qué. Y los 5 jóvenes concedieron su testimonio y dijeron esto: he regresado al camino del catolicismo porque los jóvenes que nos están predicando actualmente, su teología se ve reflejada en su actitud. O sea que los jóvenes católicos están leyendo más la Biblia que los jóvenes cristianos. Wow. Y ellos dicen: ¿por qué te volviste al catolicismo? Porque veo que la teología que ellos tienen al hablar de Cristo prácticamente se ve reflejada en su actitud. Y yo quiero ser como ellos. 5 jóvenes que tienen influencia en sus universidades, donde actualmente un montón de jóvenes, hay un movimiento católico que está predicando el evangelio. ¿Te lo digo por sarcasmo? No, te lo digo porque Dios puede usar a quien Él quiere, por cuestiones de que Dios definitivamente sabe que ya es el último tiempo. Pastor, ¿estás promoviendo el catolicismo? No, estoy promoviendo que leamos la Biblia.
porque no hay pláticas entre los jóvenes de hablar de la Biblia. Solo hablamos de qué universidad vas a ir, qué trabajo tienes, qué quieres hacer el fin de semana. Vamos a tomar tal y cual café, vámonos a los tacos. Mira, tal playa, tal lugar, tal playera, tales tenis, tales cosas. Son las cosas más importantes. De eso es lo que están hablando nuestros jóvenes. ¿Por qué? Porque ellos dicen, es que no tiene ningún sentido que yo de repente vaya a un lugar donde se predique de Cristo, porque pues suena un poquito trivial y un poco difícil tener que seguir a ese señor del cabello largo con barba. Es que nuestras generaciones no están encontrando nada que pueda traerles de Jesús, porque hace falta un ejemplo de vida discipular en sus vidas. Miren, mis amados, en la iglesia cristiana hay gente, muy buenas personas. Hay gente muy preciosa dentro de la iglesia cristiana. Gente preciosa que ya entendió que tiene que cuidar a su familia y a sus hijos. Y hay gente muy linda dentro de las iglesias. Pero les voy a tener que decir algo que nos ha pasado a todos. Estamos perdiendo el rumbo. Porque la gente no sabe precisar en qué viene para su vida. Su vida y su enfoque es que nuestra familia esté bien, que el matrimonio esté funcionando, que yo gane buen dinero a la semana y que todo lo demás que está pasando a mi alrededor comience a estar tranquilo. Pastor, ¿está mal ese tipo de cosas? No, pero eso no es la vida de un discípulo, amado. Hay gente que participa en la iglesia, sirve en la iglesia, pero no tiene metas. Ya perdió su meta, ya perdió su propósito. Hace ratito la hermana Rose decía, es que pastor, de repente sí es cierto. O sea, le preguntas a la gente, ¿por qué quieres discipularte? Y no sabe por qué. ¿Por qué tendrías que venir un domingo aquí a formación? ¿Por qué? Porque tenemos respuestas a la vida. Porque desde adentro Dios quiere hacer algo contigo. Porque no solamente quiere mejorarte la vida, quiere mejorar tu futuro y quiere que tú tengas un plan perfecto para saber cuál es tu meta. Tú tienes una meta. Y la meta que el Señor les dijo, vayan a todos los rincones del mundo, hagan discípulos a todos los lugares, enseñen, conviértanse en maestros de la palabra de Dios y encuentren propósito en su comportamiento. Yo te pregunto el día de hoy, ¿cuál es tu meta? Hay gente ya extraviada en su meta actualmente. Si sirves, si vienes, pero ya no, ya te quedaste ahí. Uno de los hombres que se extravió en la Biblia es David en el Salmo 51. El Salmo 51, y vamos rápidamente, versión del mensaje, si me lo ponen ahí. Él empieza a hablar del día que perdió el rumbo David, siendo el rey que ya había entendido cuál era la meta. David había entendido y es la única persona conocida en la Biblia donde Dios menciona en el Nuevo y en el Antiguo Testamento un hombre conforme a mi corazón. Pero el día que se le ocurrió, el día que perdió rumbo, el día que se extravió David, fue el día que él se cansó de pelear sus guerras, sus batallas. Y el día que no fue a la guerra fue el peor día de su vida, porque ese día fue donde todo lo dejó caer en un solo momento, no solo porque le gustó una mujer y se acostó con ella, sino porque después de eso comenzó a cometer un montón de cosas terribles, David.
Mira, gente que pierde el rumbo. El problema de perder el rumbo es que va a haber una corriente que te va a empujar a que tú vuelvas a ser la persona que antes eras. Si hay un momento donde te empiezas a extraviar inmediatamente y no tienes un rumbo fijo ni una meta, inmediatamente va a haber una inercia espiritual en la que se mueve dentro del mundo, que esta inercia y esta corriente te va a tomar y te va a llevar y te va a alejar de tal manera que lo primero que vas a comenzar a pensar es volver a ser la misma persona que antes eras. Y vas a querer ir otra vez, ir a estar con tus amigos. Y vas a querer otra vez divertirte de la misma forma en la que te divertías ahora. Porque vas a encontrar un supuesto valor en las cosas creadas otra vez. Y esta corriente va a atrapar tu corazón y tu mente de tal manera que va a empeorar el asunto. Y mira, para mí uno de los hombres que en la Biblia perdió el rumbo fue David, y dice esto que me llama mucho la atención. Es Salmo 51, verso 4. Dice, es a ti a quien he ofendido. Ahora, esto no lo escribió después de su adulterio, lo escribió después de su asesinato, porque se convirtió en un adúltero cuando perdió el rumbo, se convirtió en una persona, en un asesino, en un mentiroso. ¿Y saben qué es lo peor de todo? David comenzó a combinar Dios y mi mentira. David estaba haciendo su propio evangelio. Y hasta que no fue confrontado por el profeta, es como David dice, creo que estaba perdido. Mira lo que dice aquí. Me llamó mucho la traducción que el mensaje donde tienes que cambiar, tuvo que cambiar la palabra que originalmente el escritor del mensaje puso. Dice, en ti, es a ti a quien he ofendido. ¿Sabes qué escribió el traductor del mensaje? Yo abusé de todo lo que tú me entregaste, Dios. Y se atrevió a decir una palabra más fuerte. Yo violé. Y la referencia es que es como si hubiera cometido un abuso sexual. Lo que estaba diciendo David ahí. Yo abusé de todo lo que tú me diste. Por eso David está totalmente deshecho aquí, porque no se había dado cuenta de que en el momento que uno pierde el rumbo, inmediatamente tú y yo empezamos a ser peores de lo que antes éramos. Es a ti a quien he ofendido y lo has visto. Y lo has visto toda la extensión de mi maldad. Tienes todos los hechos ante ti. Lo que decidas en cuanto a mí, Señor, es justo. Fíjate lo que dice a continuación, la siguiente parte. No he estado en armonía contigo durante mucho tiempo y equivocado desde antes de nacer. Desde hace mucho tiempo dejé de estar en armonía. Prácticamente David está diciendo, me extravié. Perdí mi rumbo. Perdí mi objetivo. Perdí mi meta. Versículo 7 al 15. Dios, permíteme un nuevo comienzo en mí. Con el caos de mi vida, crea un génesis
Vuelve a mí, sopla otra vez en mí, asígname la tarea de enseñar a los rebeldes tus caminos. Está diciendo, dame otro propósito, porque al perderme dejé mi meta, dejé de enfocarme, dejé de estar totalmente. El día que me extravié, no solamente me convertí en la peor persona otra vez, y al perder la meta, me convertí en una persona que abusa de todo lo que tú le das. Y no solamente eso, dejé de servirte. Dejé de apreciar el valor de lo que tú amas. Vuelve, sopla otra vez en mí para que otra vez le enseñe a los rebeldes a obedecer. David le está diciendo, dame otra vez una meta, Señor. Yo veo a un hombre totalmente quebrantado y desesperado en el Salmo 51, donde quiere volver a la meta, donde quiere otra vez sentir que está vivo. Porque la razón por la que tú y yo estamos vivos es porque tú tienes una meta. Asígname la tarea de enseñar a los rebeldes tus caminos, para que los perdidos vuelvan a encontrar el camino a casa. Se me hace muy fuerte lo que David dice aquí. En Filipenses capítulo 3, versículo 14, Pablo habla acerca de las metas. Y mira lo que dice en el mensaje. Tengo el ojo en el objetivo, donde Dios está llamando hacia adelante a Jesús. Yo estoy corriendo y no voy a volver a ser la persona que antes era. Quiero pedirte una cosa. Voy a terminar pronto, no es predicación, no sé cómo llamarle, si meditación. Regáleme esa atención. Yo sé que se está yendo por el calor. Un ojo está cerrado y el otro está atento. Pero yo quiero decirle que si usted es discípulo, me haga caso, por favor, porque está avanzando esto. Ahorita estamos con temas del aborto. Nuestro país está hecho un caos, amados. Está declarado muchas cosas desde el gobierno. No estamos en buenas manos. Bendigo a nuestra presidenta en el nombre del Señor Jesucristo. Y oro para que el Señor haga un milagro con ella. ¿Ha visto que algunos países se han declarado ya hombres y mujeres? Otra mujer, países de Sudamérica están declarando y están entregando a Cristo las naciones. ¿Ha visto esos presidentes? ¿Sabe cuál va a ser el resultado? Yo no sé si fue el último Costa Rica, ¿no? Que se paró la presidenta y dijo, entrego al Señor Jesucristo esta nación. Pero tú dices, ¿y nosotros? Creyentes que no son discípulos están preocupados por manifestar una forma externa de cambio, pero sin el poder del Espíritu Santo. Hay gente bien preocupada por tener un buen comportamiento. Amados, te voy a enseñar una cosa. No te preocupes por eso. El buen comportamiento no es algo que Dios va a calificar. Lo que va a calificar es que tú y yo le demos discípulos. Vamos a ser calificados por Dios por hacer la tarea que Él nos mandó a hacer. Y Dios está en este tiempo haciendo eso. Hay cosas que solamente a través de convicciones se pueden lograr, no a través de querer hacer cosas buenas porque tú te lo propones. Una convicción es algo que el Espíritu Santo mete dentro de ti y no lo negocias con nada. Mire, estaba escuchando un testimonio de un chico que viajó en Inglaterra y se casó uno de sus amigos
Y viajó a Inglaterra porque la boda fue con una inglesa, una chica inglesa. Y estando en la boda y a la hora del convivio, estaban hablando de la televisora BBC de Londres. Y todos los canales que tienen esta televisora prácticamente son de paga. Pero hay una cultura en Inglaterra que la gente puede ver esos canales y no te exige un pago. Y este hombre que viajó de aquí de San Luis de México, vamos a decir de México, ¿de dónde fue de San Luis? Viajó de México para Inglaterra. Les dice, ¿a poco ustedes pueden ver todos estos canales? ¿Y ustedes por qué pagan esto? Y la gente lo volteó a ver y le dijo, pues ¿por qué no habríamos de pagarlo? Y si es que es gratis, ¿no deberían de ustedes verlos y no pagar? Y esta persona, las personas que estaban en el círculo lo voltearon a ver y le dijeron, jamás nosotros haríamos tal cosa cuando nuestro país está invirtiendo dinero y esfuerzo para producir todas estas cosas que no nos exigen. Lo mínimo que nosotros podemos hacer con una convicción es poder pagarles a esta televisora para que siga haciendo su trabajo. Y ahí es donde te das cuenta que no todo el mundo piensa como los mexicanos. Porque nosotros sí todo el tiempo estamos viendo que es gratis para que yo pueda sustraer de todo lo que me beneficie y vivir totalmente rendido a esto. O cuál es el lugar que yo debo de utilizar. Y mira lo que dice Pablo en Romanos capítulo 12, versículo 2, que quiero recordártelo, que esto es algo que nos ayuda y quiero ir aterrizando en lo siguiente. Romanos capítulo 12, verso 2, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas. Al cambiarle, mira, es que una de las cosas que tenemos que empezar a hacer y recordar como discípulos es esto. Tu mente acepta muy pronto decir mentiras. Tu mente y la mía acepta muy pronto hacer lo incorrecto. Porque estamos acostumbrados a pensar de una manera en la que ¿cómo le voy a sacar yo beneficio? Si se cae dinero, si hay algo en el que yo pueda sustraer algo, nuestra mentalidad como personas es precisamente esa. Y Pablo dice, una de las cosas que hace un discípulo es pensar, no adaptarse. Y es que, escúcheme bien, hay mucha gente que está educando a sus hijos con las cosas que el diablo está diciendo allá afuera. Yo me quedé pensando, no soy un juez sobre la gente, pero sí me preocupa. Por ejemplo, yo estaba pensando en la niña que vi que estaba en el pasillo, que estaba haciendo todo un relajo, que no tiene respeto por el trabajo de nadie. ¿Cómo va a crecer esa pequeña? ¿Cómo va a crecer tu hijo si no tiene respeto por nadie? Ahora, ¿qué podemos hacer al respecto? ¿Me ayudan? ¿Quieren que cerremos con esto? Porque ¿cuántos quieren una solución para esto? Levanta tu mano. ¿Quieres una solución para esto? Número uno, tú como persona, quiero preguntarte, ¿tienes clara tu meta? Uno de los mensajes más fuertes que vas a encontrar a un pueblo ligado a las escrituras es el primer mensaje que Pedro hizo en el libro de los Hechos 2:40.
Hechos 2:40. $60, por favor. Entonces Pedro siguió predicando por largo. Vuélveme a la que habías puesto antes, hija, por favor. Entonces Pedro, era la NTV, sí, gracias. Entonces Pedro siguió predicando por un largo rato. ¿Y qué dice? Con insistencia a todos los oyentes. ¿Qué dice? Fíjate, Pedro le está predicando a una generación que creció con las escrituras. Y Pedro está diciendo, sálvense de este ambiente, de esta generación perversa, de esta generación que no conoce la salvación. Ahora Pedro le está diciendo a una generación que creció con las escrituras. Él prácticamente los 5 primeros libros de la Biblia se los conocían, y Pedro cataloga que es una generación perversa. Imagínate, escúcheme bien, tú y yo tenemos que tener claro que la doctrina del mundo actualmente es una generación perversa, que no tienen respeto por Dios. Entonces, ¿por qué amar y hacer lo mismo que ellos? Nosotros como personas. ¿Por qué pensar de la misma forma? ¿Por qué sentarte con tus hijos y decirle, hijo, si embarazas a una persona, no le digas que embarace, dile que no lo haga, que haga las cosas bien? ¿Qué podemos hacer al respecto? Tenemos que recuperar el gozo de nuestra salvación, que fue lo primero que se consumió. El día que nos perdimos fue el día que perdimos el gozo. El día que se fue el gozo fue el día que tú perdiste tu meta. Número 1, ¿qué hacemos al respecto? Recupera tu gozo. Nehemías capítulo 8, versículo 10. Aterrizo con estos versículos y con este ejemplo. Ayúdame, Diana, y como se los pedí, porfa. Acá. Ahorita los ven a ellos. Allá. Tú ponte, llama a ti, por favor. Tú, Diana, aquí. Tú, Danielita, ponte aquí, hija. Yo les digo a qué horas. Nehemías 8, versículo 10. Nehemías continuó diciendo, vayan y festejen con un banquete de deliciosos alimentos y bebidas dulces, y regalen porciones de comida a quien no tiene nada. Este es un día sagrado delante de nuestro Señor. No se desalienten ni se entristezcan, porque el gozo del Señor es su fortaleza, es su fuerza. ¿Qué significa en la Biblia la palabra gozo? El significado de gozo en la Biblia es: el gozo sirve para calibrar nuestras vidas. El gozo nos indica la fuerza que tenemos. Quiero representarte. ¿Qué pasa si nosotros perdemos nuestra meta? Prácticamente es volver a cerrar los ojos y volvernos a poner vendas. Mike, ayúdame a llevar a John hasta allá. Ahí por donde está Mike.
El gozo en la Biblia sirve para calibrar nuestras vidas. Depende de cuánto gozo tengas en tu vida. El gozo manifiesta tu fuerza, pero también tu poder. El gozo indica que la fuerza que tenemos disponible para cada situación. El gozo es un indicador de cuán saludables estamos. Cuán cuán contento estás de tu vida actualmente. Si un hombre pierde su gozo, prácticamente toda su familia pierde su meta. Así es que John, te voy a dar una tarea. Vas a tener que ayudarle a tus hijos así como estás ahorita. ¿Te acuerdas dónde estaban? Intenta caminar hacia donde están ellos para poderlos guiar, para poderles ayudar. Ahí quédate tantito. Va en dirección a ayudar a sus hijos. Pero es un buen cristiano. Pero tiene la Biblia metida en su cabeza. Pero es un servidor de Dios. ¿Cuántos saben que está indefenso él? ¿Cuántos saben que yo podría hacer ahorita algo, lo que fuera, y sus papás no se enteran? Así pasa cuando tú perdiste tu meta. Todo está expuesto. ¿Tú crees que el diablo no va a venir a hacer algo con él? ¿Con ella? No, pero yo lo cuido. No lo puedes cuidar como debieras cuidarlo, porque el gozo se ha ido de tu vida. Tu meta está apagada. Actualmente, hace un ratito, tenemos oración. Y discúlpeme, papás que se sientan ahí a comer, pero no es más importante lo que tú comas a que tú ores. Porque mira, tus hijos no dependen de cómo comas. Tus hijos dependen de que tú generes vida para ellos. Y es triste ver que tenemos papás que llegan temprano y son espectadores ahí y se quedan ahí pensando, siendo que mira, tus hijos están derribados. Tu hija puede estar totalmente expuesta, caminando hacia un rumbo donde quizás nadie la va a cuidar. Diana, pues ayuda a tus hijos. ¿Si te acuerdas dónde están? Intenta llegar a ellos. Endereza a tu hija. Ponla lo más derecho que hacia el frente, donde ahí más o menos está. ¿Puedo lograr ponerla hacia el frente como debería? No se puede. ¿Sabes dónde está Matías? A ver, camina hacia donde está Matías. Ahí estás bien, ahí estás bien. ¿Puede ayudar a Matías? Abre tus, a ver, quítate la venda. Mira dónde está Matías.
Ya se durmió, ¿eh? Hasta se antojó, ¿no? Cuando perdemos el gozo, no tienes fuerza, no tienes poder. El gozo no significa estarse riendo. El gozo significa dirección. Significa que tú puedes guiar a tu familia. Y si tu meta, por eso es que, ¿qué tienes que recuperar actualmente? La fuerza de tu salvación. Porque mientras Satanás sepa que tú no tienes gozo, él va a trabajar culpándote para hacerte sentir una mala servidora de Dios primero. Él no va, como él no puede quitarte la salvación, lo que va a buscar es quitarte el gozo. Y si te quitó el gozo, él no puede quitarte los dones, pero sí puede quitarte tu servicio al no sentir gozo de servir a Dios. No te puede quitar tus dones, pero sí te puede entristecer. Imagínate ver a tus hijos así. Uno derribado y el otro cegado. ¿Sabes que las corrientes de este mundo tienen a nuestros hijos totalmente secuestrados en sus pensamientos, derribados? ¿Sabes cuántos de tus hijos pueden estar pensando que no son amados, no son queridos y están totalmente deseando la muerte o el suicidio? Ellos no entienden por qué papá no está. Ellos no entienden por qué papá, ellos no pueden ver que su papá también definitivamente está en la misma situación. Quítenle la venda, John, por favor. Salva a tus hijos. Quítales la venda. Es profético. Recupera tu gozo y salva a tus hijos. Quítate la venda tú. Recupera tu gozo. Deja al Mati si quiere estar ahí. Gracias. Les damos un aplauso. Quiero pedirle que se ponga de pie, por favor. Cuando el gozo disminuye en tu matrimonio, la corriente del mundo va a empezar a empujarte. Ayúdame con las sillas, Mike, por favor. Ponlas aquí. Ven, Rich, ayúdame tú, por favor, en esto. Ponlas frente a una, frente a otra. Pegados. Súbete. Sí, eso está. Cuando el gozo disminuye y el ego está elevado, Satanás va a querer empujarte. La corriente del mundo es mucho más pesada en tu cabeza. Cuando un esposo ha perdido su gozo y ha perdido prácticamente o no tiene una meta, ni no la ha encontrado en la iglesia, no la ha encontrado en su comunión con Cristo. Vuelvo a decir, amados, no se trata de hacer una práctica, se trata de alimentar una relación con el Señor. Cuando un esposo o una esposa ya llegó por corrientes el ego a su cabeza, el orgullo, va a empezar a empujar el vacío. Y obvio no lo quiero tirar yo, pero Satanás sí. Hay hombres
hombres que no tienen gozo por nada, no están felices con nada. Recupera tu gozo. Fíjense lo que escribe David. Salmo 51, 12. El mismo salmo donde él se ve totalmente como un pecador. Fíjate lo que está pidiendo David. Salmo 51, 12. En la 60, hija, porque ahí lo cambia. Vuélveme al gozo de tu salvación. David sabía que el gozo era recuperar su fuerza, recuperar su objetivo, recuperar su visión, su fuerza. Cuando nosotros recuperamos nuestro gozo, tú tienes una fuerza necesaria, provista por la gracia de Dios para bajar tu orgullo, para comenzar a tomar a tu esposa y comenzar a caminar bajo una meta que Dios tiene para los dos. La meta es que no estés perdido ni extraviado, que te levantes, que digas, vamos a la iglesia, no porque somos más religiosos, vamos ahí porque de ahí formulamos la vida para que cuando salgamos de ese recinto, salgamos y sirvamos a Dios llevando vida a los matrimonios que necesitan vida como nosotros. Vuelvo a decir, Satanás no puede hacer nada con tus dones, no te los puede quitar, pero sí los puede apagar al decirte, ¿para qué sirves? Si nada de lo que haces a mucha gente le agrada. ¿Y quién te dijo que se trataba de agradar a la gente? Mucha gente está infeliz actualmente. Y lo primero que David está desesperado es: vuélveme al gozo de tu salvación y un espíritu noble me sustente. Porque cuando entra tu gozo, entra tu fuerza, entra dirección, entra pasión. Si se pierde tu gozo, pierdes tu pasión por la vida. Siento decir que hay mucha gente que en la iglesia ha dejado de servir. ¿Y saben qué es lo más feo, mis amados? Que les está dando igual. No, pastor, es que yo intenté servir. Claro que hay parámetros y hay principios que establece la Biblia que no te tengo que enseñar. O te lo tengo que enseñar. Estoy dispuesto a invertir contigo si tú quieres que nuevamente repasemos esos principios para que tú vuelvas a servir. Pero ese es el tema, mis amados. ¿Qué va a ser de tu vida? Vuelve al gozo de la salvación y que el Espíritu te sustente en lo que viene. Vuelve a reír, vuelve a sentir fuerza y amor por lo que Dios te llamó a hacer a ti. David está lamentándose y lo primero que le está diciendo: Señor, vuélveme al gozo. Romanos 15, 13. Y les digo, y el Dios de esperanza los llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Hay tantas palabras relacionadas con la palabra gozo. El gozo, no vuelvo a repetir, no es jaja, no es estarte carcajeando, es tener pasión, dirección, fuerza, que estés listo. Ahorita estoy sufriendo, ahorita me duele algo en el cuerpo, pero tengo un gozo por querer ver la gloria de Dios en las nuevas generaciones. ¿Sabes por qué hago esto? Porque ya estoy viendo fruto de lo que sembramos un día. Ver un Daniel Ruiz, chiquito de 8 años, que ahora quiere servir al Señor. Vamos a enviar una misionera pronto a otro lado. Ya estamos gestando una misionera. Esta iglesia sigue dando fruto. Y tú eres parte de eso. Por favor, no te quedes fuera. Todo porque estás totalmente
solamente y yo, en lugar de hacerte para adelante, te estás haciendo para atrás. Y escucha, no es un capricho del pastor, esta iglesia tiene un llamado. Próximo viernes 29, perdón, vamos a tener una reunión de matrimonios. Vénganse, vamos a recibir ADN. ¿Por qué vamos a dar matrimonios? Te animo a que recuperes el gozo como yo lo tengo que recuperar. Hay una ciudad donde me siento atraído ahorita, Querétaro. He tenido pláticas serias con hombres de aquí de la iglesia para decir, ¿por qué no te levantas? ¿Me ayudas? Y tienes un peso pastoral aquí para que yo pueda hacer más trabajo fuera. Ya estamos grandes y Dios nos está llamando a más. La verdadera fe de un discípulo nunca se estaciona, siempre hay un desafío constante. El Dios del cielo, el que tú ves ahí, tú ves a Pablo loco sirviendo al Señor. Recuperemos el gozo y establezcamos el reino para decirle la doctrina del mundo y a nuestros hijos: hijo, vas a tener que aprender a decir no y sí a la castidad, a la virginidad, y casarte en el altar entregando tu virginidad a tu esposo o a tu esposa. Yo creo en eso. Yo creo en eso. Yo creo que tus hijos van a hacer eso. Yo creo que tus nietos van a hacer eso. Yo creo que estas cosas sí se pueden cuando nuestros hijos dicen: no lo hago, no porque me presionan, porque estoy convencido de hacer lo que Él quiere que yo haga. Y veré una generación así. Cada que yo hablo con ella le digo: si tú estás convencida de Dios, sírvele como Él quiere, no como tú dices. Cierra tus ojos. Padre, gracias.